Gracias. Bueno, comencemos entonces con el ejercicio de la guía 10, de la semana 10 y 11, ¿cierto? Ejercicio 1B. ¿Se alcanza a ver bien? ¿Y se escucha bien? Me imagino que sí. Ok, lo primero entonces es ver de qué tipo es esta función. Al tener exponente fracción, nos damos cuenta que lo que está involucrado son raíces, ¿ya? Entonces tenemos que tener cuidado con el tipo de raíz que sea, porque si es una raíz de índice par, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, hay conflictos en el dominio. Hay partes donde la función no va a existir. En este caso, como el denominador es 3, significa que es raíz cúbica. La raíz cúbica no tiene conflictos con el dominio. Podemos calcular la raíz cúbica de un número negativo, por ejemplo, raíz cúbica de menos 8 en menos 2. Podemos calcular la raíz cúbica del 0 y podemos calcular la raíz cúbica de cualquier positivo. Por lo tanto, esta función que está aquí no tiene conflicto de dominio. En toda la recta, nosotros podemos subir o bajar y vamos a encontrar un puntito con la gráfica. Ahora, ¿para qué nos va a ayudar a nosotros la derivada? Para esbozar de manera más rápida las funciones. Nosotros las tradicionales, por ejemplo, la x cuadrado, hacemos una tablita de valores y nos damos un par de valores y ya podemos sacar de buena forma cómo se comporta el gráfico. Pero cuando ya las funciones empiezan a ser más complicadas, por ejemplo esta que es una recta de dos raíces, ya cambia un poquito el cómo será la forma. Entonces ya no podemos hacer solo una tabla de valores, porque a lo mejor vamos a encontrar un punto aquí, un punto más arriba, un punto más abajo, pero no sabemos qué es lo que va a pasar entre medio. Si esta cosa va subiendo y bajando, si hace una especie de espiral, no lo conocemos. Y eso nos va a presentar problemas. Entonces, para eso nosotros calculamos las derivadas, para que nos indique cómo se va moviendo la gráfica. Ahí ustedes tienen que tener mucha claridad en diferenciar qué es la función y qué es lo que hace y qué tipo de preguntas responde, qué es la derivada, qué es lo que hace y qué tipo de preguntas responde. Entonces no podemos graficarla todavía de manera sencilla. Por eso vamos a ver cómo va variando la función. Y para eso sacamos la derivada. Como son potencias, entonces es fácil. El exponente sale, multiplica, ¿cierto? Y pierde un grado. Entonces el 5 tercios al salir multiplicando va a quedar 10 tercios, porque se multiplica por 2, y el x queda elevado a 5 tercios menos 1. Ahí yo les recomiendo siempre ver el 1 dependiendo de la fracción que esté al lado. El 1 lo podemos ver como 2 medios, como 3 tercios, como 4 cuartos, 5 quintos, etc. Dependiendo de la fracción que esté antes. En este caso, como la fracción es tercios, el 1 lo veo como 3 tercios. Entonces, 5 tercios menos 3 tercios da 2 tercios. Menos, y ahora derivamos la segunda parte. El exponente sale multiplicando, 5 por 4, 20 tercios, y ahora el exponente, 4 tercios menos 1, 4 tercios menos 3 tercios, da 1 tercio. Son muy parecidas, ¿cierto? Entonces, si la miramos así, no nos dice mucho. Entonces, ¿qué finalidad cumple? La derivada nos va a decir cómo va cambiando la función. Qué tan rápido está creciendo o qué tan rápido está decreciendo, o si es que es constante. Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un gráfico, la derivada nos va a decir cómo cambia en ese punto. Por ejemplo, podemos estudiar el punto x igual a 2. Entonces, si nosotros reemplazamos el x2
en la derivada nos va a dar un valor. Por ejemplo, nos da 4 positivo. Ah, la función, como es positivo, va subiendo. Y el 4 significa que va bien inclinado, pendiente 4. Si calculamos la derivada y nos da, por ejemplo, 1, significa también que va creciendo, pero va creciendo un poquito más lento, porque la pendiente 1 es más horizontal. Si nos da, por ejemplo, menos 10, significaría que en ese punto la función va bajando estrepitosamente. Pero no nos dice dónde está la función, solo nos dice cómo va variando. Ojo con esa diferencia. Si nosotros queremos saber dónde está ubicada la función en ese momento, tendríamos que el x2 reemplazarlo en la función original. Lo reemplazamos aquí, calculamos el valor que nos da y ahí encontraríamos el punto en el plano. Y luego con la derivada vemos cómo está en su entorno, si es que viene bajando o si es que viene subiendo. Ya tiene, lo voy a hacer más grande. Le cuento que la derivada, lo que alcanza a decir ahí son 10 tercios x elevado a 2 tercios menos 20 tercios x elevado a 1 tercio. Un aspecto importante de la derivada es ver cuándo es cero. O sea, h' de x es igual a 0 cuando 10 tercios x elevado a 2 tercios menos 20 tercios x elevado a 1 tercio es 0. ¿Por qué es importante buscar ese punto? Porque las derivadas igual a 0 nos indican o el punto más alto, un máximo, o el punto más bajo, un mínimo. ¿Ya? Recuerden, no vamos a saber cuál es. No sabemos si es máximo o si es mínimo, pero es uno de los dos. Entonces despejamos esta ecuación, derivada igual a 0, el valor que está negativo lo cambiamos y quedaría positivo, quedaría 10 tercios, x elevado a 2 tercios es igual 20 tercios, x elevado a 1 tercio. Luego, al multiplicar por 3 a ambos lados, se elimina ese tercio que está ahí, y al dividir en 10, elimino el 0. Entonces quedaría x elevado a 2 tercios, que ahora a modo de... no lo voy a dejar igual. 2 tercios es igual 2 por x elevado a 1 tercio. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, si lo vemos en... como los dos están fracción tercio, para quitar ese exponente fraccionario, voy a elevar a 3. Entonces, elevado a 3, elevo a 3 el lado izquierdo y elevo a 3 el lado derecho. Eso solamente para que el exponente no me quede como fracción, ¿ya? O lo que es lo mismo es eliminar la raíz. Entonces, al elevar a 3 el lado izquierdo, 2 tercios por 3, multiplicación de exponentes, ¿cierto? Quedaría x elevado a 2. Y en el lado derecho, tengo que elevar toda la expresión. Como hay una multiplicación por propiedades de potencias, se eleva el 2 y se eleva el x. El 2 elevado a 3 da 8, y el x elevado a 1 tercio elevado a 3 queda x. Luego nos damos cuenta que hay una x cuadrado y una x normal, un x elevado a 1. Por lo tanto, es una ecuación cuadrática. Van a salir dos posibles respuestas, y para trabajar las cuadráticas, recuerden que dejamos todo a un lado, igualamos a 0. Aquí no es necesario sacar la fórmula, porque el paso más rápido aquí es factorizar por x. Y nos quedaría, lo voy a hacer aquí al ladito, nos quedaría x factor de x menos 8.
Y las dos soluciones serían, de este lado, el x es igual a 0, y de este lado, el x 8. Después, solamente para ver si lo hicimos bien, podríamos reemplazar en la ecuación, ¿cierto? Y ver que efectivamente esos dos valores provocan la igualdad, provocan que la derivada sea 0. El más fácil es probar con el x0. Si reemplazo por 0, me queda la raíz de 0, que es 0, la raíz de 0, que es 0, 0 multiplicado por eso es 0, 0 multiplicado por eso es 0, y la resta 0. Si reemplazamos el 8, también da 0, lo comprobé ayer, entonces para no hacerles todo el cálculo de nuevo. Pero ustedes lo pueden comprobar con calculadora. ¿Qué significa esto entonces? Estas dos respuestas tenemos que interpretarlas. Significa que en nuestro gráfico tenemos el 8 aquí, tenemos el 0. En esos dos puntos hay un máximo o un mínimo, pero no sé dónde están. Entonces, para saber dónde están, tenemos que tomar el 0 y reemplazarlo en la función. Después tenemos que tomar el 8 y reemplazarlo en la función original. Y ahí tener esos dos puntos del gráfico. En otras palabras, nos tenemos que preguntar por h de 0 y por h de 8. H de 0 es el más fácil, porque pasa lo mismo que les comenté recién, da 0. Significa que un punto de la gráfica es el punto 0,0, el origen. Y el otro punto, al reemplazar el 8 en esta función, también lo calculé ayer, da menos 16. Significa que el 8, menos 16, lo voy a hacer por aquí nomás, no tan abajo, para modo de representación. El 8, menos 16 también es un punto de la función. ¿Ven? Entonces tenemos esos dos puntitos, pero además sabemos, porque su derivada da 0, también sabemos que esos puntitos son mínimos o máximos. El nombre técnico es decir relativo, un mínimo relativo o un máximo relativo. Entonces, este punto que está acá tiene dos opciones: que venga de abajo y sea un máximo y después vuelva a bajar la función, o que venga de arriba y luego vuelva a subir. No hay otra opción, porque es un mínimo o un máximo, en la punta del cerro o la parte de más abajo. Ese mismo efecto pasa en el cero. La función en torno al cero podría venir de arriba, mínimo, y luego vuelve a subir, o podría venir de abajo para que sea un máximo y luego volver a bajar. Entonces, esta parte que voy a hacer ahora es cuestionarse, es preguntarnos qué podría pasar y qué no podría pasar. ¿Ya? Es importante que ustedes lo vayan haciendo cuando trabajen con estos ejercicios, que se cuestionen qué podría pasar o qué no, para ir profundizando en el contenido. Entonces, fíjense la primera opción del cero. Voy a pensar que el cero es un mínimo. Si el cero es un mínimo, significa que la función venía de arriba, llega al cero y luego vuelve a subir. Pero el otro punto está acá abajo. Entonces, después de volver a subir, para que la función pase por este punto de acá, tendría que volver a torcerse para bajar, ¿cierto? Entonces, al volver a torcerse, habría otro punto máximo ahí, porque la función iría subiendo, volver a bajar, y ahí encontraríamos otro máximo. Pero eso no ocurre porque al sacar la primera derivada igual a 0, no nos da ese punto ahí entre medio. Solo nos da el 0 y el 8 como puntos máximos o mínimos. Entonces se descarta esa opción. No puede venir de arriba. No, el 0 no puede ser un mínimo. Porque si fuera un mínimo, repito, al seguir subiendo, después tendría que torcerse para volver a bajar. Y eso no ocurre.
Lo mismo podríamos pensar para el 8, pensando por ejemplo que el 8 es un máximo. Pasa el mismo efecto al revés. Si el 8 fuera un máximo, significa que antes del 8, después debería volver a torcerse para conectar con el 0. Entonces habría otro punto ahí de derivada igual a 0. Entonces eso tampoco ocurre. Por lo tanto, el 0 es un máximo y en el 8 hay un mínimo. Eso es solamente, insisto, para que ustedes se vayan cuestionando y vayan aplicando el conocimiento. Entonces la pregunta sería, ¿cómo vamos a descubrir que efectivamente el 8 es un máximo, perdón, el 0 es un máximo y el 8 es un mínimo? Y tendríamos que hacer una tablita con los signos de la derivada, porque el signo positivo me indicaría que la función va subiendo y el signo negativo me indicaría que la función va bajando. ¿Y entre qué tramos deberíamos hacer eso? Deberíamos cortar la recta de los reales en tantos puntos como derivada igual a cero, porque ahí están los puntos de cambio. La derivada igual a cero me dice que antes, si antes subía, después baja. Y al revés, si antes bajaba, después sube. Entonces, lo que se hace aquí es muy parecido a la tablita de los signos de las inecuaciones. De hecho, podría colocar aquí mismo abajo, a modo de referencia, tenemos el 0 y tenemos el 8. Entonces hay que ver lo que pasa antes del 0, lo que pasa entre el 0 y el 8, y lo que pasa después del 8. Lo complejo acá es tener que evaluar porque son raíces. Si no tuviéramos, por ejemplo, calculadora disponible, sería muy complejo ver si efectivamente esto es positivo o negativo, dependiendo del tipo de función. Acá yo voy a tomar el intervalo del 0 al 8 y voy a evaluar el 1, que el 1 es simplecito porque puedo sacar la raíz súper fácil y me da exacto. Entonces, si reemplazo el 1 en la derivada, no en la función, en la derivada porque quiero ver cómo cambia la función. Reemplazo en la derivada y daría que la raíz cúbica de 1 elevado al cuadrado es 1 y la raíz cúbica de 1 es 1. Por lo tanto, me quedan solamente los números 10 tercios menos 20 tercios. Y eso da negativo, ¿cierto? Da menos 10 tercios. Entonces, como es negativo, significa que va bajando. Y yo me puedo asegurar que en todo el intervalo del 0 al 8 va bajando siempre. Nunca va a subir. ¿Por qué? Lo que les comentaba delante. Si en algún momento le tocara subir, habría un punto crítico entre medio. Y eso está despejado porque solo tenemos dos. Y basta que yo calcule uno y los demás salen por defecto. Porque si estaba bajando, necesariamente después del 8 va a tener que subir. Porque el 8 es un punto mínimo en este caso. Porque ven, va bajando, nos enfrentamos al 8 que es derivada igual a cero, y después necesariamente la derivada me dice que sube. Y lo mismo puede ocurrir para atrás. Como el cero era un punto mínimo o máximo, no lo sabíamos todavía, recuerden. El cero es un punto mínimo o máximo, pero después del cero baja. Ah, entonces significa que antes del cero subía. Antes del cero sube, cero es un máximo. Después del cero baja, 8 es un mínimo. Y después del 8 vuelve a subir. Pero eso ya nos ayuda a tener una forma de la gráfica, ¿cierto? Sabemos que va a bajar, o sea, va subiendo, subiendo, hace como una especie de N. Pero recuerden que hay dos formas de subir. Después del 8 sube, sube infinito, hasta el infinito, ¿cierto? Pero hay dos formas de subir. Una forma sería subir libremente hasta el infinito y otra forma es subir acotada. O sea,
subir con una asíntota. Una recta, por ejemplo, y que vaya subiendo, 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 siempre va a ser mayor, mayor, pero un mayor acercándose a un punto. Entonces eso no nos da la derivada. No nos dice si sube infinitamente o si sube acotada. Entonces una idea ahí podría ser que ustedes calcularan el límite cuando x tiende a infinito para saber si es que esta función les da infinito, les da cero o les da algún valor a cual pueda tender. Y lo mismo para el otro lado. También podrían calcular el límite hacia el infinito negativo para ver qué pasa para allá. Si es que les da infinito y viene de abajo, o si es que viene de algún punto asíntota. ¿Cómo podríamos solucionar ese conflicto? Por un lado tenemos los límites. Por otro lado, tenemos el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada nos indica qué es lo que está pasando en el entorno del punto. Fíjense que aquí la derivada solo me dice lo que estaba pasando, por ejemplo, antes del 8 y luego después del 8, con dos derivadas. Si nosotros calculamos la segunda derivada y la evaluamos en el 8, nos va a decir qué es lo que pasa en el entorno, adelante y atrás del 8. Si es que se comporta así o si es que se comporta así, inmediatamente. Entonces, la segunda derivada mira concavidad y convexidad, o también dicho cóncava para arriba, cóncava para abajo. Así que vamos a borrar un poquito estos cálculos. Vamos a calcular la segunda derivada. Nuevamente, sale multiplicando el exponente y pierde un grado. Entonces, al salir multiplicando el exponente, quedaría 20 novenos. Pero, al restarle al exponente, al restarle 1, sería 2 tercios menos 1. 2 tercios menos 3 tercios daría un tercio negativo. ¿Qué significa cuando el exponente es negativo? Significa que está en la parte de abajo de la fracción y ahí es positivo. Entonces aquí abajo voy a colocar x elevado a un tercio positivo, ¿ya? Porque arriba queda negativo, abajo queda positivo. Luego, el segundo término sería 20 novenos también, y el un tercio, al restarle 1, también queda negativo, por lo tanto también queda abajo. Pero la resta quedaría 2 tercios, ¿cierto? Luego, al calcular la segunda derivada, analizamos estos mismos puntos, el 0 y el 8, y vemos qué ocurre con la segunda derivada, entendiendo lo siguiente. Si la segunda derivada, el número que nos da es positivo, significa que es hacia arriba, que la función está tomando esa forma de curva. En particular, como este es un punto crítico, sería el mínimo de esa especie de parábola, por así decirlo. Y si la segunda derivada, perdón, nos da negativa, significa que está orientada hacia abajo. ¿Cómo se lo pueden memorizar de una forma rápida? Yo siempre le hago el caso de que ustedes se acuerden de la x cuadrado, porque la x cuadrado lo han trabajado desde la media. F de x igual x cuadrado, ustedes saben que es una parábola para arriba. Entonces, si lo derivan dos veces, la primera derivada da 2x y la segunda derivada da 2.
Entonces, ahí ustedes hacen la similitud. Segunda derivada positiva, hacia arriba. ¿Ven? Pero fíjense que esta segunda derivada siempre es 2 al valor que yo le coloque de x. Si yo evalúo la segunda derivada en 5, siempre da 2, porque aquí el término 2 no depende del x. Entonces, si se dan cuenta, la segunda derivada me dice cómo es la forma de la función. No necesariamente hay que aplicar la segunda derivada al punto mínimo o al punto máximo, sino que me dice en el entorno, si es que la función está tomando una vueltecita para arriba o si es que está tomando una vueltecita para abajo. Ahora, si ustedes se fijan, la primera derivada sí depende del x, porque la primera derivada me dice cómo cambia la función. Entonces, antes del cero va cayendo y después del cero va subiendo. Entonces, por eso que depende del x. En cambio, la segunda derivada me dice de todo el contexto que es para arriba. Entonces, vamos a reemplazar los dos puntos, el 0 y el 8, y vamos a ver cuánto nos da en la segunda derivada. Si reemplazamos el 0, nos queda 0 en el denominador. Entonces, eso no se puede calcular. Se indefine, ¿cierto? Entonces, esa la vamos a dejar con un asterisco. ¿Qué significaría que nos dé 0 en el denominador? ¿Qué le estaría pasando a la función? Perdón, no, o sea, sí, 0 en el denominador, porque se indetermina. Entonces, de ahí lo vamos a comprobar con la gráfica. Ahora veamos el 8. Si nosotros calculamos para el x8, tenemos que ver aquí si nos queda positivo, negativo o nos puede quedar 0. Si reemplazamos el 8 aquí, nos queda la raíz cúbica de 8, que es 2, ¿cierto? Y 2 por 9 son 18. Entonces nos queda 20 18avos. Y en el lado de acá, la raíz cúbica de 8 es 2, 2 elevado a 2 es 4, y 4 por 9 son 36. Entonces sería 20 36avos. Lo importante es el signo. Y al hacer esta recta, nos queda positivo. Porque esto lo podemos amplificar por 2 para igualar denominadores. Y al hacer la recta quedaría 20, o sea, 40 menos 20 serían 20 36. Es positivo. Pero eso ya lo habíamos sacado. Cuando hicimos estos juegos con las flechitas, ya sabíamos que en el punto 8 era cóncava hacia arriba. Entonces, ahí están las dos formas en las cuales ustedes pueden determinar. Una es a través de la primera derivada, encontrando el punto crítico, que puede ser máximo o mínimo, viendo qué pasa antes y viendo qué pasa después. Lo que hicimos aquí abajo. La segunda forma es calcular la segunda derivada, evaluar el punto y ver si queda positivo o si queda negativo. Otro aspecto importante es, al igual como lo hicimos delante, igualar la segunda derivada a cero, porque puede aparecer otro elemento que antes no estaba previsto. Entonces, la segunda derivada igual a cero significa que 20 partido en 9 x elevado a un tercio menos 20 9 x elevado a 2 tercios es cero. Eso significa que 20 sobre 9 x elevado a un tercio es igual a 20 9 x elevado a 2 tercios. Podemos multiplicar a ambos lados por 9 partido en 20 para eliminar esos 20 y esos 9. Y nos quedaría 1 sobre x elevado a un tercio y nos quedaría 1 sobre x elevado a 2 tercios.
Luego, por propiedades de las ecuaciones, las fracciones las podemos cambiar, ¿cierto? Podemos cambiar, dar las vueltas, dar la vuelta a ambos lados. Entonces, x elevado a un tercio es igual a x elevado a 2 tercios. Podemos elevar al cubo a ambos lados, igual como lo hicimos delante, para sacar la fracción. Y si elevamos a 3 a ambos lados, nos queda x es igual a x cuadrado. Y la pregunta sería, ¿cuándo el x es igual al x cuadrado? Y la respuesta son dos valores, el 0 y el 1. Si no lo sacaron mental, si no lo sacaron mental, lo hacen igual como lo vimos delante. Como es cuadrática, la dejamos todo a un lado igualado a 0, quedaría x cuadrado menos x igual a 0, y luego factorizamos por x, quedaría x factor de x menos 1. Y de ahí aparece el 0 y el 1. Segunda derivada igual a 0, es muy probable que pueda ser un punto de inflexión o, o que no se pueda determinar. Fíjense que aparece el 0, el mismo de delante, que nosotros sabemos que la función tiene una forma que sube y que baja, pero aparece en el criterio de la segunda derivada igual a 0. Significa que es un punto extraño. Como les digo, de ahí lo vamos a ver con la gráfica. Pero aparece también el x1, que ese x1 no estaba previsto anteriormente. ¿Qué pasará aquí en el 1? ¿Qué será lo importante? Y ahí vamos a tener un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es cuando la función va tomando una forma de curva y por algún motivo se cambia. Es como, por ejemplo, cuando ustedes van en un vehículo o van en la micro y de un momento a otro el chofer dobla fuerte. Entonces, ustedes saben que no era el camino original, entonces su cuerpo como que se va. Y luego se vuelve a enderezar y ustedes se van para el otro lado. Entonces, ese juego como de que iba siguiendo una forma, pero luego cambia, es lo que se llama punto de inflexión. Entonces, fíjense aquí, si después del cero la función bajara, bajaría siempre de una forma. Entonces, a lo mejor no pasaría por el 8. Algo pasa ahí entre medio que se está torciendo, pero luego tiene que torcerse de nuevo, porque tiene que volver a subir. Entonces, va tomando una forma y ahí cambia para torcerse hacia el otro lado. Ese es el punto de inflexión. Y lo encontramos que estaba en el 1. O sea, va bajando, va bajando, va bajando, llega al 1 y desde ahí toma sentido hacia el otro lado. Y no hay más. Significa que después del 8 no hay otro punto de inflexión. Por lo tanto, no se produce ese efecto como de volver a torcerse. Por lo tanto, si va subiendo, sube infinitamente. Como les mencioné antes, podía subir infinitamente o podía subir hacia una asíntota. No va a subir hacia una asíntota, no se va a ir hacia el lado, porque ahí tendría que volver a torcerse y no hay otro punto de inflexión. Y lo mismo acá, baja infinitamente porque tampoco hay punto de inflexión. Entonces ahora voy a compartir el GeoGebra. Creo que ahí ya pueden verlo. Sí. Y ahí está la función. Si ustedes se dan cuenta, es extraña en el cero, es como muy puntiaguda. Entonces, por eso es que nos trajo un par de conflictos al analizar la concavidad o la convexidad. Porque aquí, este sí lo pudimos calcular en el 8. Vimos que era positivo, o sea, cóncava hacia arriba. Y tiene que ver con la suavidad de la curva. Si ustedes se dan cuenta, esto podría ser de una montaña rusa. Pero acá no, no podría ser así porque al terminar muy en punta, aquí los carros como que colapsarían y se podrían caer. ¿Qué más les cuento?
como les dije, ¿ven? Sube infinitamente. No sube acotada hacia un punto asíntota. Porque si hiciera eso, fíjense que en algún punto, voy a marcarlo ahí, en algún punto debería torcerse para ir hacia allá. Y ese punto para torcerse es justamente lo que hacen las asíntotas. En el caso de acá, el que marqué en el 1. Ese punto es el asíntota. Si nosotros le hacemos un zoom y nos alcanza a apreciar bien. De hecho, pareciera que fuera recto esto, pero no es recto. Viene bajando. Si sigue esta lógica como está aquí, sería la misma lógica que está acá más o menos. Caería. Entonces, caería para acá. Pero no. Aquí en este punto se tuerce muy sutilmente para hacer el juego hacia el otro lado. Y como les mencioné, en el 8 daba el menos 16 y el 0,0. Eran los dos puntos críticos que habíamos sacado con la primera derivada. Derivada igual a 0, derivada igual a 0. Consultas con este ejercicio. Bastante largo, la verdad. ¿No? Profesor, Sí, ¿podría de una forma corta explicar lo de la flecha? Que no lo entendí así muy bien. ya. Las flechas están asociadas a la primera derivada. Entonces, una flecha para arriba significa que va aumentando, va creciendo. Y una flecha para abajo significa que va bajando. Entonces, usted puede ver cualquier función. Le voy a volver a mostrar esta. Supongamos que usted ya conoce el gráfico. Sabe que este es el gráfico de la función. Entonces, si nosotros lo vemos, inmediatamente podemos hablar de la derivada, sin calcular nada. ¿Por qué? Porque en este tramo la función va subiendo, ¿cierto? Entonces, como va subiendo, eso significa derivada positiva. Primera derivada positiva va para arriba. Luego, aquí va bajando. Eso significa primera derivada negativa. Y luego de aquí para acá, nuevamente va subiendo primera derivada positiva. Entonces, si usted calcula la primera derivada de la función y la evalúa en el punto x10, le va a dar un valor positivo, porque va subiendo. Si usted calcula la primera derivada en el punto 5, que le daría eso, le va a dar la derivada negativa, independiente del número, pero le va a dar negativo, porque eso significa que la función va bajando. ¿Ya? Ahora, claro, dependiendo del número, significa qué tan inclinado va subiendo o qué tan inclinado va bajando. Si nosotros lo calculamos, por ejemplo, aquí pasadito el 8, a lo mejor nos va a dar la derivada 0,1, porque es muy poquito lo que va subiendo, es muy suave. Pero si usted lo calcula, por ejemplo, acá en el 15, ya es más, va subiendo más rápido. De hecho, fíjense cómo se va moviendo el punto. Se dan cuenta que aquí es lentito, pero para allá es mucho más rápido cómo se mueve. Y aquí igual, en el trayecto del 0 aquí al menos 5, cae muy rápido. Significa que esto me puede dar fácilmente menos 10, menos 20. Pero todo ese detalle no es tan necesario. Entonces, ¿qué pasa? Que usted generalmente no cuenta con el gráfico primero. Usted primero tiene la función, tiene la fórmula. Entonces, ¿qué hace? Tiene la fórmula y la deriva. O sea, para encontrar cómo está variando. Y luego esa derivada, lo primero que establece son estos puntos límites. X igual a 0, que no se va a ver porque el mismo eje Y, y x igual a 8. Y parto la recta del x, la parto en tres sectores. ¿Por qué hago los cortes aquí? Porque en estos cortes la derivada me dio 0. Significa que esos puntos son o mínimos o máximos. Pero no sabemos qué son.
Recuerde, usted no está viendo el gráfico. Entonces, como son puntos mínimos o máximos, significa que entre medio de ellos solo bajan o solo suben. Entonces, por eso que después de encontrar los puntos críticos, usted hace esos cortes y evalúa cualquier número que esté en el intervalo del 0 al 8. Y me voy a fijar solamente en el signo de la primera derivada. Si el signo es positivo, significa que va subiendo. Si el signo es negativo, significa que va bajando. Y yo calculé con el 1, porque como no tengo calculadora a mano, el 1 era fácil para sacar la raíz cúbica. Calculé el 1 y me dio que era negativo. Ah, por lo tanto va bajando. Entonces lo que hicimos fue simplemente colocar una flechita para abajo, para indicar que baja. No sabemos si baja muy rápido, si baja muy lento, solo sabemos que baja. Entonces con eso, al evaluar un punto, ya usted casi puede sacarlos todos, porque si baja, y este entonces era un punto mínimo, es muy probable que después suba. Y si aquí venía bajando, es muy probable que antes subiera. Eso tiene una particularidad, porque a veces el punto puede ser un punto de inflexión. Entonces, igual se recomienda que usted lo evalúe en los tres intervalos. Tome un valor antes del 0 y lo calcule, un valor entre el 0 y el 8 y lo calcule, y un valor después del 8 y lo calcule. Luego, la segunda derivada nos muestra a nosotros la concavidad, que es lo mismo que hicimos, calculando antes o después. Eso se resume calculando la segunda derivada. Saco la segunda derivada, la evalúo en el x8, y si me da un punto positivo, un número positivo, significa que era cóncava para arriba. Y si me da negativo, es cóncava para abajo. Y si me da cero, la segunda derivada no decide. ¿Y por qué no decide? Porque podría ser, por ejemplo, un caso como este, que es muy picudo, no muy terminado en punta, entonces no alcanza a tomarlo como cóncavo para abajo. O la otra opción de la segunda derivada igual a cero es que nos aparezca un punto de inflexión. Entonces, la síntesis es que usted igual debe hacer todos los cálculos, no solo quedarse con el sistema de flechitas, sino que analizar la segunda derivada, porque ahí le van a salir posibles inflexiones. ¿Se entendió un poco más o no? Sí, profesor, muchas gracias. No, de qué va. Quiero mostrarle algo primero, a ver si se me ocurre. La función está elevada a 4, ¿cierto? El x elevado a 4. Entonces me va a quedar algo así como una W. Ahí sí. Como la inventé, puede ser que esté muy alejada la función. No me sirvió. No, no me sirvió. Ok. ¿Con cuál seguimos ahora, chicos? Chicas. ¿Alguna consulta que tengan por ahí en particular?
podríamos ver una tipo fracción. Esa. En la guía 9 había una función con coseno. Ya, veamos esa. Es que aquí lo importante, Vicente, es en la función coseno, es una función tipo onda. No sé si alguna vez habrán visto la gráfica. Es como una ola del mar. Sube, baja, sube, baja. Y está acotada en un cierto... Todo lo que sube y todo lo que baja está acotada entre 1 y -1. ¿Qué les podría hablar de esa función? Ya veamos. J de x es igual a coseno de x más 1/2 coseno de 2x. Lo primero en esta función tipo trigonométrica sería conocer eh, conocer los puntos mínimos y máximos. Pero es que esta va a ser difícil. A ver. Mm, mm, mm. La voy a hacer solamente con el puro coseno, para explicarles más o menos de qué va la función. Porque ya si mezclo esto, va a quedar un poquito más difícil. No sé cuánto es lo que vieron ustedes de trigonometría. No sé cuánto es lo que analizaron la función seno y la función coseno. Pero esto se puede asociar, cuando usted toma los valores, se puede asociar con una circunferencia de radio 1. Entonces, todos los valores que usted vaya tomando y calculando a coseno son valores que van a ir variando entre 1 y -1. O sea, lo más grande que se puede tomar es 1 y lo más chiquitito que se puede tomar la función coseno es -1. Como función estándar, solamente como función coseno. ¿Cómo lo podemos calcular? Cuando usted fabrica un triángulo, este triángulo tiene hipotenusa 1. Un triángulo rectángulo me refiero. Tiene hipotenusa 1, que es el radio de la circunferencia. Luego, ese triángulo tiene una cierta base, como ustedes pueden ver es más chiquitito que 1, y una cierta altura, que también es más chiquitita que 1. Esos valores de los segmentos son los valores de seno y de coseno. O sea, coseno ve el eje X y seno ve el eje Y. Por lo tanto, lo que está de aquí a aquí, eso es el valor de coseno del ángulo en cuestión que nosotros estamos calculando. Y lo que está de aquí a acá es el valor del seno del ángulo. ¿Habían visto eso en trigonometría o no?
porque no sé cuánto, no voy a profundizar nada, sí, es muy somero, pero para que entiendan un poco qué, qué es lo que le va pasando a la función seno y coseno. Ok. Más y cuadrado es igual. Ahí está. Entonces el dibujo que yo le estaba mostrando era un triángulo. Ahí. Entonces hay un cierto ángulo, que no es ese, ese sí. ¿Ven? Entonces hay un cierto ángulo. Y aparte de eso, hay ciertas medidas, que es la medida, ¿dónde está? Aquí. La medida del X y la medida del Y. Solo que esto debería ser un ángulo recto. Entonces, siempre piensen en un triángulo rectángulo. Cuando calculamos el coseno de 53 grados, nos va a dar 0,6, que es la medida del segmento del eje X. Y si nosotros calculamos el seno de 53 grados, nos va a dar 0,8, que es la medida del eje Y de ese triángulo. Voy a mover esto un poquito. Recuerden, siempre manteniendo el triángulo rectángulo. Hay triángulo recto. El de 36 grados, el coseno es 0,8 y el seno es 0,6. Si yo voy aquí, le estoy mostrando como ejemplo lo que son aquí para que me forme el ángulo recto. 78 grados, el coseno es 0,2 y el seno es 0,98. Y así, etcétera. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto es el coseno de 0 grados? O sea, que este ángulo mida 0 grados, significa que están ambos aquí en el eje X. Ahí tenemos 0 grados del triángulo. Entonces, el coseno sería el eje X, que mide 1, y el seno, que mide el eje Y, es 0. Y así empieza a subir, y el valor del coseno empieza a disminuir, hasta que llegamos acá arriba, que sería, por así decirlo, un ángulo de 90 grados. Entonces, el coseno de 90 es 0, porque el eje X está en el 0, y el seno de 90 sería 1, porque está allá arriba. Y luego pasaría para acá, y se formaría la misma lógica, hasta que esto sería 180, la media vuelta. De ahí la media vuelta, 180 grados, el coseno es menos 1 porque está al otro lado, y el seno es 0 porque el eje Y está a nivel de 0. Ay. Entonces, eso se condice con una onda. Si nosotros vemos solamente el eje en la función coseno, coseno de 0, dijimos que valía 1 y que llegaba hasta menos 1. Entonces, tiene una forma de este tipo. Esto era en los 0 grados, después esto era en los 90, 180, 270 grados, y cuando da la vuelta entera al círculo, en los 360 grados, dar la vuelta entera significa llegar al punto de partida. Vuelve a ser 1. Todo esto es, hasta aquí, eso es la gráfica de coseno de una vuelta. Y luego para acá, 2 vueltas, 3 vueltas, etc.
y para atrás también. Vuelta en el otro sentido. Entonces, yo creo que con eso ya es mucha explicación de cómo funciona coseno. Ahora, si queremos sumarle el otro coseno de un medio de lo demás, y ahí se pone más difícil de trabajar estos aspectos de trigonometría. Así que se lo voy a dejar en stand-by, pero sí quería que vieran esto, cómo va variando la función coseno. Sobre la función seno, es muy similar. Voy a tratar de hacerlo con rojo, espero que se logre el contraste. Pero seno parte en 0 grados. Seno de 0 es 0. Y luego empieza a subir. El 90 es 1. Después, a ver, quiero que me quede bien ubicado. Ahí. 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 Es como si estuviera un poquito desplazada. Esas son las dos gráficas. Hasta ahí. Entonces, cuando usted calcula la derivada, también va a ir encontrando hartos puntos críticos, o sea, hartos puntos extremos, como máximos o como mínimos. Veamos los de coseno. Para ver los puntos críticos de la función coseno, sacamos la derivada, y la derivada de coseno es menos seno. Igualamos la derivada a 0 para saber cuáles van a ser los puntos máximos o mínimos, o sea, la primera derivada igual a 0 significa que menos seno de x tiene que ser igual a 0. Multiplicamos por menos 1 para sacar el signo y nos quedaría seno de x es igual a 0. La pregunta es, ¿dónde el seno de x va dando ¿dónde el seno de x va dando 0? Y el seno de x daba 0, aquí tendríamos que volver a, si no se lo saben de memoria, tienen que pensar en el círculo. El seno es el y. ¿Dónde el y está justo en el 0? Aquí y acá. O sea, en los 0 grados y en los 180 grados. En el 0, en el 180, después en el 360, después en el 540 creo que es, 720, en esos puntos, aquí y acá. Y el coseno, ¿dónde se hace 0 el coseno? En los 90 y en los 270 y en los 270 grados. Aquí arriba el coseno es 0 y aquí abajo el coseno es 0. Entonces, ¿dónde se hace 0? Cuando el x es de la forma, dijimos que en el 0 y en el 180. Entonces, 180 por k, en los múltiplos de 180, donde k es un número, generalmente se define en z, pero lo voy a colocar en n. ¿Ven? Entonces, esto yo no sé si así ustedes lo vieron en clase, pero como les digo, es un poco para que entiendan de trigonometría. Esto significa en los múltiplos de 180, 180, 360, y ahora sí, esta circunferencia nos ayuda, espero que me salga la función, y es igual, no estoy compartiendo la pantalla. Ahí está. ¿Ven? Entonces, el círculo es solamente para que ustedes tengan una idea, pero la forma de coseno es una onda. Y ahí están los valores. Cuando el coseno es 0, toma el valor 1. Y ahí empieza a desplazarse.
A nosotros nos dio, como sacamos la derivada igual a 0 y nos dio los múltiplos de 180 grados, significa que en el 0 había un punto, en este caso máximo, después en los 180 grados, después en los 360 grados en la vuelta entera. Solo que esto no se trabaja por grados, se trabaja con radianes. Entonces la vuelta entera son 2pi radianes y la media vuelta es 1pi radian, que es 3,14. El valor de pi, ahí está. Después 2pi es la vuelta entera, 6,28. Lo dejo ahí nomás, porque solo hicimos el análisis de coseno solito. Entonces cuando ya le agregamos un medio, le voy a explicar qué hacen las cosas, qué hacen los otros números que están agregados. Ese un medio que está acá se conoce como amplitud en física. Y lo que hace es hacer más grande o más chica la onda. Como la onda original de coseno estándar se mueve entre 1 y -1, esta al estar multiplicada por un medio significa que se mueve entre un medio y menos un medio. Son los valores más grandes que toma. Si por ejemplo en lugar de un medio ahí hubiese un 4 o un 5, significa que la onda sube hasta el 5 y baja hasta el -5. Y el que está adentro, el 2, o el número que esté adentro, lo que hace es aumentar la oscilación. Que la oscilación no sea tan así, sino que sea más rápida. Suficiente de trigonometría. ¿Qué más, jóvenes? Vimos ayer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Vimos un ejercicio de optimización, que es de la guía 9, esa construcción de la cajita. Entonces voy a explicarle ese, para que tengan la noción de cómo se va optimizando. Ok, entonces vamos a construir una caja que va a tener forma de paralelepípedo. Eso es como una caja de remedio, como una caja de zapatos, etcétera. Entonces vamos a tener una lámina y en cada una de las esquinas vamos a recortar ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, no estaba leyendo bien. Vamos a recortar un cuadradito de cada una de las 4 esquinas de esa lámina. Piensen ustedes en una hoja de oficio, le recorto un cachito, un cuadradito de cada esquina. Entonces eso va a servir para doblarla. Esas pestañas que van a quedar, las doblamos y nos va a quedar una caja sin tapa, claramente, ¿cierto? Entonces la pregunta sería, ¿de qué tamaño tenemos que recortar ese cuadradito? ¿Qué tan grande o qué tan chico puede ser para que el volumen de la caja sea el más grande posible? Por eso que dice las dimensiones de la caja más grande que puede construirse. Entonces uno podría decir, ya le corto una pestañita, un cuadradito chiquitito a cada lado. Entonces apenas lo voy a levantar, porque las pestañas van a quedar muy delgaditas y nos va a quedar una caja larga, ancha, pero no muy alta. Ahora, si ustedes le cortan un cuadrado más grande, a lo mejor les va a quedar como una caja de remedio, con una base chiquitita, pero bien alargada. Entonces, ¿cuál de esas será la que tiene el área más grande? Una de las primeras indicaciones es apoyarse con un dibujo. El dibujo siempre nos va a ayudar bastante. Ahí está nuestra lámina, que mide 60 por 40. 60 de largo, 40 centímetros de ancho.
Entonces luego a esa lámina le quitamos unas esquinitas. Las cuatro son iguales, las cuatro cuadraditos que cortamos son iguales. Y nos va a quedar, aquí voy a colocar segmentado, un nuevo ancho y un nuevo largo. Y ese rectángulo que está con las líneas segmentadas va a ser la base de nuestra caja, porque después las partes de los lados se van a doblar. Entonces, esto que le quitamos aquí, le voy a llamar X, porque no sabemos cuánto es lo que tenemos que quitarle. Luego, cuando ustedes van a resolver este tipo de problemas, tienen que saber qué es lo que van a optimizar, qué es lo que quieren cambiar. Y en base a eso, van a crear la función adecuada. En este caso, nos habla del volumen de la caja. Por lo tanto, la función que tenemos que optimizar es la función volumen. Esa es la que tenemos que derivar, porque perfectamente podría ser, por ejemplo, ¿cuál tendría que ser la medida de la caja para gastar la menor cantidad de pintura al pintarla? Entonces ahí lo que optimizaríamos sería el área. Tener claridad en qué fórmula van a aparecer en el ejercicio y cuál es la fórmula que tenemos que optimizar, porque a veces nos va a aparecer más de una, pero una de ellas es la que tenemos que optimizar y eso va a depender del contexto del problema. Entonces el volumen se calcula multiplicando largo por ancho por alto, pero no podemos tener tres variables diferentes. Entonces tenemos que ver cómo las escribimos cada una de ellas. Y aquí podemos ver que tiene el valor estándar, 40 de ancho, pero nuestro ancho de la caja, después de que la doblemos, va a ser 40 menos la parte que le quite arriba y la parte que le quite abajo, menos 2x. El largo ya no va a ser 60, porque también le quitamos un poquito allá y un poquito acá. Entonces va a ser 60 menos 2x. Y el alto que va a tomar la caja va a ser justamente esto que le vamos a doblar, que es x. Entonces nos damos cuenta que los tres valores, el largo, el ancho y el alto, dependen del x. Entonces nuestro volumen es una función que depende de x y que es x multiplicado por 40 menos 2x multiplicado por 60 menos 2x. Ahí está el siguiente paso. Encontrar la función. Nosotros queríamos optimizar el volumen, entonces encontramos la función volumen, que depende de preferencia de una variable. Al principio tenemos la fórmula, pero esa fórmula la tenemos que ir reescribiendo según qué cosa depende de cuál. Ejercicio clásico. Por ejemplo, por ahí les podría aparecer a ustedes un cono. Si ustedes ven el volumen del cono, tiene dos variables. Tiene el radio y tiene la altura del cono. Son dos variables diferentes. Entonces, con dos variables, difícil que podamos optimizarlo. Generalmente el ejercicio nos va a decir que uno depende del otro. Por ejemplo, nos va a decir un cono que la base es un medio de la altura. Y ahí va a haber una relación entre, entre la base y la altura para transformarlos a una sola variable. Pero en este caso, todos dependen de la variable x. ¿Y quién es x? El pedacito que le tenemos que cortar. Entonces ahora, esta función la vamos a escribir de una forma más amigable. Por eso voy a multiplicar todo esto y vamos a dejarlo desarrollado. Voy a multiplicar los dos paréntesis. 6 por 4, 24. 0, 0. 40 por 2 serían 80x. 2 por 60 serían 120x. Y 2 por 2 sería más 4x cuadrado.
Y ahora voy a multiplicar por la tercera x que estaba acá afuera, y quedaría 2400x. Estos dos centrales se pueden sumar, sería 200x, y multiplicado por esa otra sería menos 200x cuadrado, y el último, más 4x cubo. Ahí está, el volumen de la caja en términos del x. Luego, derivamos para ver cómo varía el volumen. Y la derivada sería 2400 menos 200, no, mentira, menos 400x más 3 por 4, 12x cuadrado. Ahí está el volumen. Lo igualamos a 0 para encontrar los máximos o mínimos, dependiendo del caso. Entonces, al igualar a 0, nos va a quedar 2400 menos 400x más 12x cuadrado. Y ahora vamos a resolverlo. Antes de aplicarle cuadrática, simplificamos un poquito, ya que todos son pares. Puedo dividir en 4 y quedaría 600 aquí, y quedaría 100 acá, y quedaría 3x cuadrado. Y ahora para resolver eso, no hay una factorización sencilla. Hubiese sido bueno que hubiese aparecido números sencillos, para que no dificulten, lo que ustedes, el procedimiento que están haciendo. Pero hago una pausa y recapitulo lo que llevamos hasta aquí. Planteamos con el dibujo, planteamos la situación. Vemos los valores que van apareciendo, vemos si es que aparece alguna fórmula y nos planteamos qué es lo que tenemos que optimizar. En este caso es el volumen. Por lo tanto, fabricamos la fórmula del volumen, la dejamos en términos de x, la amononamos lo más posible, y esa fórmula, recién ahí, la derivamos y la igualamos a 0 para encontrar los puntos máximos o mínimos. En este caso nos van a salir 2 puntos. Entonces, esos 2 puntos, después hay que evaluarlos, cada uno de los dos, tendríamos que reemplazarlos aquí en la fórmula y ver cuánto es el volumen en cada caso. Supongamos que nos hubiesen dado dos volúmenes bonitos, por ejemplo 5 y 7. Entonces reemplazamos el 5 aquí, calculamos, reemplazamos el 7 aquí y calculamos. Y vemos entre ellos dos cuál es más grande. Porque es muy posible que uno haya sido un máximo y que el otro haya sido un mínimo, por ejemplo. Lo otro que puede pasar es que puede ser que uno de los dos puntos quede fuera del rango del problema. Por ejemplo, supongamos que un X me da 50. Entonces nosotros decimos, no, pues no podría ser 50 porque el ancho máximo de la lámina son 40. Entonces ahí está la respuesta, que son matemáticamente posibles, pero no que satisfacen el problema. O por ejemplo que nos diera negativo. También tendríamos que descartarlo porque no pueden ser medidas negativas. Entonces todo eso es lo que ustedes tienen que cuestionarse después de que encuentran los valores de la derivada igual a 0, para saber si es que son más de un punto, saber si es que todos ellos pueden servir o si es que alguno hay que descartarlo o no. Y se puede descartar cuando no responde el problema, cuando fallan los datos, o sea, por ejemplo, cuando le digo que da negativo, cuando no es un dato lógico, o cuando uno de los dos cumple mejor la condición que el otro. Veamos entonces. Tendríamos que aplicar cuadrática
Voy a borrar aquí. Aplicamos la fórmula de la cuadrática, dado que S no se puede factorizar fácilmente, y nos quedaría que X es igual a menos B, o sea 100, más menos la raíz cuadrada de B cuadrado, menos 4, por A que es 3, y por C que es 600. Y todo eso dividido en 2 por A, 2 por 3. Luego tenemos 100 más menos. 100 al cuadrado serían 10.000. 4 por A por C sería 4 por 3, 12. Y 12 por 6 serían 72. 7200. Y todo eso dividido en 6. 100 más menos 10.000 menos 7.200 serían 2.800. Y todo eso dividido en 6. Profe, Cuénteme. este es el ejercicio 2 de la guía 10. Este es el ejercicio 8 del que dice guía 9. Aplicaciones de la derivada. Puede haber alguno que sea similar. De hecho, si ustedes estudian en internet ejercicios de optimización, este tipo de ejercicios son los clásicos. El de buscar el volumen máximo o el área máxima. ¿Ya? Ahí está. La guía 9, aplicación de la derivada, ejercicio 8. Entonces, por ejemplo, aquí esto tiene un compendio de ejercicios clásicos. Por ejemplo, el del avión volando, que es un clásico, pero ese requiere un contenido que no se ha visto todavía. Este también, cuando va cayendo, no sé, por ejemplo, un estanque de agua que va bajando el agua. Son ejercicios clásicos. Entonces, igual les recomiendo que ustedes busquen en internet problemas de optimización. Hay hartos videos que están súper claritos y, y vayan viendo como el ejercicio tipo del estanque que va perdiendo agua, de, por ejemplo, el camión que va botando arena y se va formando como una especie de cono, etcétera. Aquí, continuando con el ejercicio, el 2800 lo voy a separar en 400 por 7. Claramente a lo mejor no se nos va a ocurrir de primera esa, pero esa es la más práctica, porque la raíz de 400 es 20 y la raíz de 7 ya no se puede descomponer más. No sé dónde seguir. Bueno, voy a borrar la fórmula, si ya la sabemos. Entonces, esto es 100 más menos 20 raíz de 7 dividido en 6. Y luego podemos simplificar por 2, ¿cierto? Y nos va a quedar 50 más menos 10 raíz de 7 dividido en 3. Y hay que ver cuánto es aproximadamente esos valores. Si alguien tiene calculadora por ahí y me puede hacer la paleteada de calcular esos valores, yo agradecido. Pero aproximadamente la raíz de 7 es 2, algo. Por 10 sería 20, algo. Más 50 serían 70, algo. Y dividido en 3 sería cercano a 25.
Y la otra respuesta sería con menos, que sería 2, algo, serían 20, algo. 50 menos 20, algo serían 29, algo. Y 29, algo dividido en 3 sería casi 10. Aproximadamente. Entonces esta parte se la dejo a ustedes. Saber exactamente cuántos son estos dos valores. Y luego de eso, recuerden que eso es aproximadamente el valor de la pestañita que hay que cortar. Entonces habría que calcular el volumen. Recuerden ustedes que el volumen lo podemos obtener ahí, con esa fórmula que está aquí. O recordar que el volumen que depende de x era x multiplicado por 60 menos 2x multiplicado por 40 menos 2x. Entonces, fíjense ustedes que si el ejercicio efectivamente les da muy cercano a 25, es probable que esa respuesta se descarte, porque no nos alcanzaría el ancho, porque el ancho es 40 menos 2 por x, entonces quedaría 40 menos 50 y eso no se podría. Por eso, misión de ustedes es verificar bien si es 25. Si efectivamente es muy cercano a 25 y eso no se puede hacer, entonces se descarta esa respuesta y solamente sería esta como la solución válida. Ahora, si los dos se pueden hacer, habría que ver con cuál de los dos me queda un volumen más grande. Porque en ese caso sería uno el volumen máximo y el otro el volumen mínimo. Consulta con el ejercicio. Ya. Como no hay consultas, creo que alcanzamos a tratar de avanzar en uno más. Vamos a tratar de hacer uno parecido, que está en la misma guía y es el último. Entonces, primero el dibujo, ¿cierto? Una ventana con forma de rectángulo y que arriba tiene un semicírculo. Dice que el perímetro de la ventana es 20 metros. Luego dice que cuál deben ser las dimensiones para que permita el pase, para que permita que pase el máximo de luz posible. Entonces, ese comentario, para que permita el máximo de luz posible, significa que ahí está la clave de lo que tenemos que optimizar. En este caso sería el área, ¿ya? Ojo, nos están dando el perímetro, pero nos piden optimizar el área. Con el área más grande entra más luz. Entonces, hay diferentes formas de ventana. Por ejemplo, podría ser una rectangular muy alargada, muy angostita y con arriba el semicírculo. O podría ser muy ancha, poco angostita y con un semicírculo mucho más grande. Entonces, hay hartas formas que se pueden dar. La idea sería cuál de ellas es la que tiene
el área más grande. Segundo paso, porque el primero era hacerse este cuestionamiento. Segundo paso, ¿qué variables son las que intervienen? Entonces, en un círculo interviene solamente el radio. El radio define el círculo, pero en un rectángulo queda definido por dos variables, que son el largo y el ancho. ¿Ya? Entonces, ojo ahí porque tenemos dos variables. Le voy a llamar X e Y. X al ancho, Y al largo. Entonces, ya con eso, nosotros podemos establecer la fórmula del perímetro, porque eso nos va a servir de ayuda. Por eso les decía en el ejercicio anterior, tienen que ver todas las fórmulas que intervienen. Si a mí me están dando que el perímetro es 20, significa que eso me va a ayudar en algo. ¿Cuál sería la fórmula entonces? Perímetro sería sumar SX con SY, con SX y con el semicírculo de arriba. O sea, 2X más Y más el semicírculo. ¿Y cuál es el radio? Es la mitad del ancho de la ventana. Como este valor es Y, significa que el radio es Y medios. Y luego tenemos que calcular el perímetro de un semicírculo, que sería 2pi por r, ese es el círculo completo, dividido en 2. O sea, solamente pi por r, más pi por r, que es Y medios. Ahí está la fórmula del perímetro. Nos piden el área, entonces también vamos a anotar la fórmula del área. El área va a ser la suma de dos áreas, el área del rectángulo y el área de medio círculo. El área del rectángulo es X por Y, largo por ancho. Y a eso le sumamos el área de medio círculo. El área del círculo es pi por r cuadrado. Pi por r cuadrado. Pero como es medio círculo, significa que hay que dividirlo en dos. Para este efecto, recuerden que el radio mide Y medios. Entonces sería pi por Y medios al cuadrado dividido en 2. Arreglando eso un poquito más, sería pi por Y cuadrado dividido en 2 por 2, 4, y todo eso dividido en 2. División de fracciones, el 2 está dividido en 1, multiplicamos los extremos y van arriba, pi y cuadrado, multiplicamos los medios y van abajo, 8. Pi por Y cuadrado dividido en 8. Luego tenemos la función del área. Esa es la que tenemos que optimizar. Pero no podemos porque tiene dos variables, X e Y, largo y ancho. Entonces, aquí deberíamos dejarla con una sola variable, o solo con X o solo con Y. ¿Cómo podemos? ¿Dónde está la relación entre el X y el Y? Y para eso, a ustedes les sirve esta fórmula de acá, ¿ya? Para que lo tengan presente. Una cosa es la función que van a optimizar, pero cuando tienen dudas, cuando tienen más de una variable, tiene que haber otra función de apoyo, que es la que le da la relación para escribir una variable en términos de la otra. ¿Por qué? Porque no es cualquier combinación, no es cualquier ventana, no es cualquier rectángulo con un semicírculo arriba. Son solamente aquellos que el perímetro es 20. Y ahí está la relación entre los dos. Entonces, claro, como el perímetro es 20, nos va a quedar 2x más y más pi medios y.
Por tema de comodidad voy a despejar el x, porque solamente aparece una vez, en cambio el y está en dos partes. Entonces quedaría 20 menos y menos pi medios y va a ser igual a 2x, y luego todo eso dividido en 2. Ese es el valor de x. O si quieren escribirlo más bonito, sería 20 dividido en 2 sería 10 menos y dividido en 2, pi medios dividido en 2 sería pi cuartos. Ahí está. Recapitulando hasta aquí. Fabricamos la ventana, pusimos las variables, establecemos las relaciones que van apareciendo en el ejercicio. En este caso hay dos grandes relaciones. Una de ellas hace referencia al área y el otro al perímetro. La función principal es la de área, porque esa es la que queremos optimizar. La función secundaria es la de perímetro. ¿Y cuál es su función? ¿O cuál es la ayuda que nos va a prestar? Es que nuestra función de área, que originalmente depende de dos variables, esta otra función nos ayuda para que solo esté en términos de una sola variable. Entonces ahora reemplazamos el área, que ahora solamente va a depender de y, por el cambio que hicimos aquí. Es x por y. X es todo esto. Aquí está el x multiplicado por y, y eso más pi y cuadrado dividido en 8. Ahora eso hay que ordenarlo un poquito. Multiplicamos por y, sería 10y menos y cuadrado medios menos pi cuarto y cuadrado más pi octavo y cuadrado. Si ustedes quieren, podrían juntar todos los de y cuadrado y factorizarlos. Entonces, factorizando todo esto, ¿qué nos quedaría? Aquí tenemos el menos un medio. Aquí entre todos tenemos, amplifico por 2 para que quede pi octavos. Sería menos pi octavo y todo eso y cuadrado. ¿Dónde puedo seguir? Esto ya lo voy a borrar, porque ya usamos la fórmula del perímetro. Voy a ordenar lo que quedó aquí en el paréntesis. Entonces, nuestra área, que depende de y, es 10y más, y aquí multiplico por 4, y quedaría menos pi menos 4 dividido en 8. Ahí está la fórmula del área, bien bonita. Eso es como lo más sencillo a lo que se puede llegar. De hecho, yo dejaría que fuera el menos, y aquí para dejarlo positivo, pi más 4.
Esa es la fórmula del área, que depende exclusivamente del Y. Y ahora recién podemos derivar para ver cómo va variando el área. Entonces, A' sería 10 menos, el 2 sale multiplicando, 2 por pi más 4 partido en 8, y se puede simplificar el 2 con el 8 y quedaría un cuarto. Entonces, A' de i es 10 menos pi más 4 multiplicado por y. Ahí está la fórmula de la derivada. Y finalmente, igualamos la derivada a 0 para encontrar el máximo o el mínimo. ¿Qué tenemos entonces? Hacemos igual a 0 y nos quedaría 0 es igual a 10 menos pi más 4 por y. Pasamos toda esa expresión para que quede positiva y dividimos y nos quedaría 10 dividido en pi más 4. Ese es el valor que debería tener el i para que la ventana tenga el área más grande posible. ¿Cuánto es eso aproximadamente? Pi es 3,14, por 4 sería 12, algo, y 10 partido en 12 es lo mismo que 5 partido en 6, y 5 partido en 6 son 0,7, algo así, 0,7. Quedó bastante feo el número. No, da 1,4 aproximadamente. Y entonces con eso, con la fórmula que borré delante del perímetro, ahí estaba la relación entre x e y, cuando ambos suman 20. Entonces, reemplazando el y por 1,4, se puede sacar el valor de x. Y no sé cuánto sería, porque borré la fórmula. Pero ustedes me imagino que... No, pero lo tengan anotado. Entonces, planteamos la fórmula del área. Esa fórmula es para cualquier valor. Usted le ingresa un y y le da cuánto sería el área con ese y. Cambia el y y le mostraría otro valor. Entonces queremos buscar cuál es la que tiene área máxima. Por eso derivamos e igualamos a 0. Y encontramos que el valor es 1,4. Entonces, recuerden que ese era nuestro ancho. Faltaría encontrar ese valor del x.
Y la fórmula era que 2x más y más pi por r. Eso da 20. Ahí estaba la fórmula del perímetro, ¿cierto? 2x, que son los de aquí, más y, que es la base, más pi medios por i, que es el semicírculo, el perímetro del semicírculo. Todo eso da 20. Reemplazamos i por 1,4. 1,4 aproximado, ¿cierto? Y el 1,4 dividido en 2 da 0,7. Entonces el x sería 20 menos 1,4 menos pi por 0,7, y todo eso dividido en 2. Solamente para entregar la respuesta final del ejercicio. ¿20 menos 1,4 menos pi por 0,7 dividido en 2 da 8,2? Ok. Consulta, chicos, con este ejercicio que estuvo bastante largo. El tema es que los números dan feo, ¿cierto? Ahora, lo que deberíamos hacer es comprobar si efectivamente con estas medidas, con el 8,2 y con el 1,4 aproximado, si es que el perímetro de la ventana nos da efectivamente los 20. Sería 8 y 8, 16, 17, 17,8 menos la suma de estos tres, más el semicírculo, queda 2,2 aproximadamente. Y ahí están los 20. El problema no nos dice cuál es esa área. Solo nos pide encontrar las dimensiones para que sea la máxima luz posible. Entonces las dimensiones son 8,2 aproximadamente, 1,4 aproximadamente. Eso, cuando ustedes lo escriban en limpio en su cuaderno, traten de sacar bien los decimales, con buena aproximación. Y verifiquen si efectivamente le da los 20. Y lo otro que podrían hacer es calcular el área. ¿Cuál sería el área asociada a esa ventana? Consultas con este último ejercicio, que estaba difícil, estaba largo. Por Dios. Por mientras, como todos los martes, recuerden, si me pueden escribir presente, por favor, en el chat. Y si no hay dudas... chicos. Se me olvidó terriblemente. La próxima semana vamos a tener el taller 2, ya el próximo martes. Esto no se alcanza a ver en el taller. No llegamos hasta optimización. Sí vemos lo que tiene que ver con derivadas. Que ustedes sepan sacar una primera, una segunda derivada, y que sepan sacar puntos máximos, ciertos puntos críticos. Pero nada que ver con optimización todavía. Entonces igual voy a dejar, tal vez hoy día o mañana, las indicaciones en el aula virtual, pero va a funcionar de la misma forma.
Eh, Alondra, deberían ser tal vez un límite, uno o dos límites, que es lo que no hemos visto, pero más o menos el mismo estilo. Unas 6 preguntas, un tiempo parecido, la forma de entregarlo más o menos similar. Que tampoco no puedo decirle, ya voy a preguntarle esto, 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 otro, porque o si no solamente van a estudiar eso y eso otro. Pero sí los límites más probables que pueden aparecer, tal vez una racionalización o un cambio de variable, son lo que uno piensa que sí o sí irían, ¿cierto? Lo mismo para su prueba. Y un par de derivadas, para que me digan dónde están los puntos críticos, ¿cierto? Y cómo más o menos sería el esboce de la curva. Ahí no va a ser la clave que ustedes hagan la gráfica perfecta, ¿no? Sino que por dónde iría, entendiendo claramente derivada positiva, derivada cero, derivada negativa. Muy bien, chicos y chicas, que estén muy bien, que tengan un lluvioso martes y cualquier cosa recuerden que por Telegram siempre estamos ahí para ayudarnos, ¿vale? Adiós, que estén muy bien.